afectar fundamentalmente a los pulmones. Su etiología tenemos que es causada por Mycobacterium tuberculosis, va a producir más del 98% de las tuberculosis, pero también tenemos otros tres, que es Mycobacterium bovis, está desaparecido gracias a la pasteurización de la leche de vaca. También tenemos a Mycobacterium africano, que es parecida a la primera, pero esta va a encontrarse en el continente africano. Y Mycobacterium microti, que va a afectar fundamentalmente o solamente a los roedores. Bueno, algunas características del Mycobacterium es que también se le conoce como el bacilo de Koch o BAR, que es bacilo ácido alcohol resistente. Es un microorganismo con forma bacilar, es aerobio, tiene una multiplicación lenta y tiene una capacidad para permanecer en estado latente, pero es sensible al calor y a la luz ultravioleta. Es ácido alcohol resistente porque su capa está compuesta de lípidos. Más adelante les vamos a explicar un poquito de su conformación. También es capaz de multiplicarse extracelularmente, va a resistir a la fagocitosis y puede producir necrosis gaseosa en tejidos infectados. Ok, entre otras características de este bacilo es que, como ya lo mencionó mi compañera, fue escrito por Robert Koch el 24 de marzo de 1882. Como lo menciona su nombre, tiene una morfología bacilar y es por ello que mide de 1 a 10 micras de longitud y de 0.2 a 0.6 micras de ancho. Es importante que este patógeno es intracelular facultativo, lo podemos encontrar dentro o fuera de las células. Dentro de las células es donde realmente realiza su replicación, que les mencionaremos un poquito más adelante. Es una bacteria aerobia, razón por la cual tiene predominancia en tejidos donde exista gran cantidad de oxígeno, y también es de lento crecimiento. Suele dividirse entre 16 a 20 horas, teniendo un promedio de 24 horas. Siguiente, por favor. Es importante decir que esta micobacteria tiene la característica de que tiene esta pared celular que es sumamente cerosa, es decir, tiene alto contenido en lípidos, y cerca del 60% de esta pared tiene lípidos. De ahí su nombre, de su prefijo micos, que viene del griego, y se refiere de aspecto ceroso. Siguiente, por favor. ¿Cómo está compuesta esta pared celular? Es importante porque esta pared celular tiene tres capas. Una capa interna que está constituida por el peptidoglicano, que como se pueden dar cuenta tiene estrecha relación con la membrana citoplasmática, la cual está hecha por fosfolípidos y una estructura muy similar a la de células comunes. Ahora, después de la capa de peptidoglicanos, dirigiéndonos hacia afuera, tenemos una capa media que está conformada por arabinogalactano. ¿Por qué es importante el arabinogalactano? Porque es el que va a unir los extremos distales, tiene extremos distales que van a estar esterificados con ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos son de tamaño y estructura única para estas micobacterias. Y continuando con la capa externa, bueno, aparte de los ácidos micólicos, también tenemos una capa de una estructura glucolipídica sulfatada. Siguiente, por favor. Otra cosa importante de estas micobacterias es que tienen estas porinas, estos canales bastante prominentes en la capa externa, son los responsables de que si existe algún químico, alguna molécula o producto que pueda ser dañino para la micobacteria y se encuentra en el citoplasma bacteriano, estas bombas hacen que se expulse hacia el exterior de la célula, dándole así una resistencia casi nativa a las micobacterias a los antibióticos estándar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su epidemiología, bueno, se tiene que durante los últimos años, ¿me estás moviendo, Iván? Bueno, durante los últimos años, en los 80s y inicios de los 90s, los casos de tuberculosis se incrementaron y estuvieron muy relacionados con la migración de otros países que tenían una alta prevalencia de tuberculosis, las infecciones con VIH y los problemas sociales que fueron el incremento de la pobreza urbana, número de indigentes y consumidores de drogas, así como la desaparición de los servicios para la atención de la tuberculosis.
Bueno, la OMS calculó que en el 2016 ocurrieron alrededor de 10.4 millones de nuevos casos de tuberculosis en todo el mundo. El 95% de estos casos ocurrieron en países de vías de desarrollo. En el continente asiático hubo 6.5 millones, en África 2.6 millones, en Medio Oriente 0.77 millones y en Latinoamérica 0.6 millones. En el caso de México, más de la mitad de todo el municipio del país pues notifican casos de tuberculosis cada año. Hay en todo el territorio mexicano, pero las entidades federativas que tienen un mayor caso de nuevos casos y muertes es Baja California, Veracruz, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Nuevo León y Tabasco. A ver, tantito, en cuanto a la epidemiología. Ahí nada más, ahí Es que quédate en no sé por qué México. se está moviendo. No sé por qué se esté mueve. La voy a quitar tantito. Déjala ahí donde quieras, de epidemiología. Lo que les quiero comentar es que efectivamente lo que mencionas al principio en cuanto a la aparición nuevamente de casos por ahí en los ochentas, principios de los ochentas y los noventas, es muy importante dado que nosotros cuando, por ejemplo, cuando nosotros éramos estudiantes, a nosotros se nos decía, sí nos daban ese tema, pero se nos decía que la tuberculosis en México estaba erradicada. Ajá. Y que pues no había casos reportados gracias a la vacunación, etcétera, ¿no? Pero obviamente conforme pasó el tiempo, pues ya nosotros fuimos viendo la aparición de casos y entonces, y esto tiene que ver con lo que mencionas también en tu primera diapositiva de epidemiología en cuanto a migraciones importantes, ¿no? Digo, las migraciones siempre se han dado definitivamente en el mundo, ajá, ustedes lo saben, por eso es que se han poblado grandes áreas de territorios a nivel mundial desde hay tiempos prehispánicos, ¿no? Muy atrás. Pero vaya, me refiero pues al hecho de que ya en ciertos países que se consideraba erradicada, pues se volvió a presentar precisamente por estas migraciones. Obviamente la pobreza, el hacinamiento, la falta de aseo, la falta de recursos, etcétera, todos esos problemas sociales que ustedes están comentando ahí, pues fueron los que en un momento dado, vaya, pusieron como el plato en la mesa, ¿no? Estaba ahí latente la infección o la bacteria, no se había manifestado, pero se presentaron pues, condiciones favorables para que se presentara. De tal manera, pues, muchachos, que actualmente ya la tenemos con nosotros y efectivamente también, como por ahí dices en otra diapositiva, en que los casos que se reportan casi diario, ajá, la notificación de casos por año, pues es frecuente, ¿no? Obviamente, en un caso notificado, al menos en México, un caso que se notifica tiene que ser inmediatamente reportado a la Dirección General de Epidemiología para que se hagan, obviamente, desde donde se detecta hasta a nivel nacional estos cercos epidemiológicos, ¿no? Es decir, no se permite pues que se expanda esto, porque no sería, imaginen, una epidemia de tuberculosis sería algo catastrófico, ¿no? De hecho, les puedo decir que hace un tiempo, estoy hablando hace como, pues yo creo que como un año más o menos, cuando empezó lo del COVID, a la par que empezó lo del COVID y que estábamos todos metidos sobre el COVID, al menos cerca del hospital de ahí, de la hospital de la Villa, ya se habían reportado algunos casos de ahí en la delegación Gustavo Madero, ya se habían reportado algunos casos de tuberculosis, ajá, y que de hecho la epidemióloga de ahí del hospital tuvo que estar al pendiente de esos casos, eran como 5 casos que se habían reportado en la delegación. Obviamente, les repito, luego se reportan esos casos a la Dirección General de Epidemiología a nivel pues primero estatal, ¿no? En este caso la Ciudad de México, y obviamente, pues, para que se tenga en consideración esto, ¿no? En cuanto a los cercos epidemiológicos que se tienen que presentar. Entonces, esto es importante, muchachos, que lo consideren, ya está aquí y hay que tenerle, pues, respeto y cuidado a esta entidad, ¿no? A esta enfermedad. Adelante, seguimos, por favor, con lo que, a ver si no empieza a brincar otra vez. Sí, Doc, ya, a ver si ya me pasa.
Bueno, su etiopatogenia, su reservorio principal va a ser el ser humano y los mamíferos, y la fuente de infección va a ser por secreciones pulmonares, que se le conocen como partículas de Wells, que se van a transmitir al hablar o toser. Van a estar cargadas de bacilos y también la leche de ganado, pero pues gracias a la pasteurización de la leche, esto ya no es una forma común de infección. Su vía de transmisión es a través de las partículas de Wells. Estas van a ser micropartículas de menos de 5 micras. Van a ser expulsadas al toser, hablar, cantar o estornudar. Y los bacilos son viables en el ambiente hasta 8 horas o más, sobre todo en lugares secos, porque recordemos que pues no soportan el calor o la luz ultravioleta. Pero en Y lugares secos con poca ventilación, sí. la teoría tiene nombre propio, partículas de Wells. Nosotros le llamamos gotitas de flush, ¿no? Cuando toses, esta tosedura o este estornudo, no sé si lo han visto en cámara lenta, el estornudo en algunos videos por ahí que salen, todas las gotas que se expulsan, ¿no? De la saliva, nosotros le llamamos gotitas de flush, ¿no? Entonces, bueno, son partículas de Wells, ya tienen nombre propio y hay que tener cuidado con estas, ¿no? Obviamente, el cubrebocas nos protege ahorita muchísimo de todo esto, ¿no? Dígale. Su periodo de incubación va a ser de 4 a 12 semanas y desde el momento de la infección hasta la aparición de lesiones de infección primaria pueden ocurrir hasta años hasta que evolucione a tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Su transmisibilidad, pues durante el tiempo que se eliminen estos bacilos vivos en pacientes que estén sin tratamiento, pues van a ser contagiosos y pues ya en una persona con tuberculosis pulmonar pero que tiene un tratamiento, ya no es contagiosa después de 15 días. Okay. En su fisiopatología vamos a tener primero una infección primaria que va a pasar inadvertida y va a existir una sensibilidad. Ay, otra vez está trabando. Esos brincos de las diapos, ¿qué onda? ¿Quién está controlando? Pues se supone que yo lo estoy transmitiendo, pero no sé por qué está haciendo eso. Pues debe ser tu compu, ¿no? Yo creo que sí. La voy a dejar así. Eh, Va a existir una infección primaria entonces que va a pasar inadvertida y va a existir una sensibilidad a la tuberculina de 4 a 8 semanas. Después vamos a tener la fase de tuberculosis, que va a ser un complejo primario y va a evolucionar a tuberculosis pulmonar. Y después tenemos una reactivación, que es una forma latente que puede transformarse en enfermedad activa. También se la vamos a explicar más adelante. Si la dejas así, ¿no puedes abrirla un poquito más? ¿No se podrá? No sé, pues digo, la hagas más grande, al menos la pantalla. Si no, se puede, ni modo. No, no me deja. Qué pena. Porque, bueno, ok, ¿Quieres sigue. que la transmita yo? A ver ¿qué si, le cuento? ándale, ¿puedes hacerlo, Ajá, por favor? deja que doy con. A ver, denme unos segundos. A ver, ¿ya ven? ¿Ya se ve la presentación? ¿O mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, a ver, denme un segundo. Vamos a ver dónde. Aquí estamos. Ok. Entonces, continuando con la fisiopatología, todo va a comenzar con un bacilo. Este bacilo, que es viable, cuando sea fagocitado por ese macrófago alveolar, va a estar dentro de ese macrófago y va a secretar una molécula que se llama ESAT6. ESAT6 es importante porque es la molécula encargada de inhibir la unión del fagosoma con el lisosoma, evadiendo así la respuesta que eliminaría al patógeno. Una vez evadida esta respuesta, va a liberarse este bacilo al citoplasma, donde llevará a cabo su reproducción y donde podría tener cerca de una concentración partiendo de un solo macrófago, lograr 32 a 64 bacilos en ese solo macrófago. Ahora, este proceso va a seguir durante varios días.
en específico 5 a 6 días. ¿Por qué tantos días para la reproducción? Bueno, porque como recuerdan, tiene este patógeno un ciclo de división en promedio de 24 horas. Entonces, después de esos 5 o 6 días, vamos a generar cerca de 1000 bacilos. Estos 1000 bacilos van a ser suficientes para que se genere, perdón, para que los macrófagos alveolares que están infectados generen quimiosinas necesarias para llevar a cabo una respuesta inflamatoria, mediada en gran parte por la entrada de células polimorfonucleares. Cuando estas células polimorfonucleares entran al juego, se hace un drenaje de estos bacilos hacia los nódulos linfáticos a través de los capilares linfáticos aferentes, es decir, los que llevan hacia los nódulos. Ya en los nódulos van a provocar la linfadenitis, lo cual hace que esta patología en general, la linfadenitis pulmonar, me parece que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que también provocan linfadenitis, como lo puede ser el linfoma de Hodgkin. Ahora, ya dentro de la linfadenitis van a ocurrir dos cosas. Los linfocitos que están dentro de esos nódulos van a liberar una cantidad enorme de interferón gamma en respuesta al patógeno. Este interferón gamma es cuantificable y nos puede hablar acerca de esta infección. También estas micobacterias dentro de ese nódulo pueden progresar y ser liberados, pero ahora los capilares eferentes, saliendo así hacia la economía venosa y llegando así a la vena cava, la cual, como recuerdan, pasará por la aurícula y los ventrículos derechos, llegando así también hacia el pulmón. Una vez que están dentro del pulmón, pueden generar un segundo foco infeccioso pulmonar y como el pulmón también tiene un drenaje, este drenaje de los capilares venosos va a llevar este bacilo y lo va a transportar, pero ahora hacia las cavidades izquierdas, llegando así a toda la economía arterial o diseminarse sistémicamente. Es por esta razón, por estas características de diseminación, que este bacilo puede llegar a casi cualquier órgano. Pero, ¿qué va a hacer que un órgano sea más predilecto que otro? Porque, como sabemos, existen manifestaciones de tuberculosis en varios órganos, Claro. desde la piel hasta el tejido óseo. Pero lo que va a hacer que estos tejidos sean capaces de colonizarse por el bacilo es que tengan una alta permeabilidad endotelial. Esta alta permeabilidad endotelial hace que exista gran capacidad del bacilo por llegar al tejido. ¿Qué tejidos tienen esas características? En niños, especialmente el tejido óseo, y esto lamentablemente durante la fase de desarrollo, y también el riñón. Son órganos diana habituales, ya en estas fases de infección, ya pasando el pulmón. Ahora, también puede haber afectación meningia, pero esto va a requerir una entrada masiva de bacilos en el torrente circulatorio, lo cual tiene que ser por una tuberculosis diseminada o una miliar. Estas tuberculosis miliares, tengo entendido que por lo general se dan en pacientes que tengan una mayor susceptibilidad al patógeno, como lo pueden ser inmunocomprometidos. Exactamente. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen donde nos explica pues un poquito de la fisiopatología, que la tuberculosis se va a transmitir por vía respiratoria y tenemos tres. El primero es que el sistema inmunitario no elimina la bacteria, pero no deje de multiplicarse y el paciente va a dar positivo a una prueba de tuberculina. Después la bacteria queda contenida en nódulos celulares y va a existir un riesgo del 10% de que esa infección se reactive y se desarrolle la enfermedad. Existe también un 10% de desarrollar una doble infección por tuberculosis. Y el segundo es que puede tener una curación espontánea. El tercero, que puede tener una tuberculosis aguda en casos de SIDA. La que sigue, por favor. Bueno, ahora tenemos la diferencia entre infección y enfermedad por tuberculosis. La que sigue, por favor. Bueno, la infección por tuberculosis la denominamos como primoinfección tuberculosa o fase latente. Esto significa que la micobacteria ha ingresado al organismo, pero no ha infectado y no se ha activado.
de modo que no va a haber signos ni síntomas ni tampoco se va a poder transmitir a otras personas. En la enfermedad por tuberculosis o tuberculosis activa, aquí quiere decir que la infección se ha activado, va a presentar signos y síntomas y se puede transmitir el bacilo a otras personas si no se trata y también puede llegar a ser mortal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les puse un cuadrito entre las diferencias de infección y enfermedad. En infección, pues el bacilo está inactivo en el cuerpo, la prueba cutánea va a ser positiva, la radiografía de tórax va a salir normal, el frotis de esputo y los cultivos van a ser negativos, no hay signos ni síntomas, no es infeccioso el paciente y no lo consideramos un caso de tuberculosis. En el caso de la enfermedad, el bacilo tuberculoso está activo en el cuerpo, la prueba cutánea es positiva, en la radiografía van a salir anormalidades, el frotis y esputo van a salir positivos, los síntomas van a ser tos, flemas, fiebre, pérdida de peso. Este paciente sí va a ser contagioso y lo consideramos un caso de tuberculosis. La que sigue, por Ok. favor. Bueno, el cuadro clínico vamos a tener que está compuesto por tos, fiebre y escalofríos y hemoptisis. La que sigue, por favor. Vamos a tener unos síntomas generales que están compuestos por febrícula, sudoración nocturna, disnea, pérdida de peso y apetito. La que sigue. Y también unos síntomas locales que pues van a derivar del órgano afectado, pero pues como lo más frecuente es que infecte pulmones, vamos a tener síntomas como tos y expectoración prolongada. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, lo vamos a dividir en 4. El diagnóstico clínico, el radiológico, el inmunológico y el microbiológico. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico clínico, pues vamos a tener los signos y síntomas que van a ser tos persistente mayor o igual a 2 semanas, hemoptisis, fiebre vespertina o nocturna, sudoración nocturna, pérdida de peso y astenia y adinamia. La que sigue, pues. En cuanto al diagnóstico inmunológico, tenemos la prueba de la tuberculina, que también se le conoce como prueba de Mantoux, y esta va a ser una prueba cutánea que se va a realizar para comprobar si se tiene una infección por Mycobacterium. Es un derivado proteico purificado y es parte del bacilo tuberculoso, que va a ser capaz de reaccionar contra las defensas del cuerpo humano. ¿La que sigue? Bueno, la prueba se va a considerar positiva cuando mida más de 5 milímetros y que tenga algunas de estas características, que haya tenido un contacto estrecho con un paciente con tuberculosis activa, que el paciente tenga una coinfección con VIH, otras condiciones de inmunosupresión que tenga el paciente o el uso de corticosteroides sistémicos. Ujú. En cuanto al diagnóstico microbiológico, se va a realizar una baciloscopía y pues este diagnóstico se puede realizar a partir de diferentes muestras del cuerpo humano porque pues tenemos tanto infección de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. La que sigue. En la tuberculosis pulmonar podemos obtener pruebas de esputo, lavado bronquial, aspirado traqueal, lavado gástrico o biopsia pulmonar. En las que son tuberculosis extrapulmonar podemos obtener nuestras muestras de líquido pleural, peritoneal, líquido cefalorraquídeo o secreciones como ganglionares, ópticas, abscesos, también muestras de orina y biopsias de tejidos extrapulmonares. La que sigue, por favor. Bueno, se deben realizar 2 muestras de esputo, de catarro o de flema. La primera muestra se va a tomar cuando llegue el paciente y sospechemos que es un caso de tuberculosis. La segunda muestra se va a tomar 30 minutos después de la primera y se recomienda que el paciente tome líquidos y haya caminado un poco. Los resultados de este examen van a ser que si no se encuentran bacilos en 100 campos observados, pues vamos a poner en el informe negativo. Si se observa 1 o 9 en 100 campos, también vamos a poner que es un número exacto de bacilos en 100 campos. Si se observan de 10 a 99 en 100, va a ser positivo, una cruz. Si se observan de 1 a 10 en 50 campos, serán 2 cruces. Y si se observan 10 en 20 campos, va a ser positivo 3 cruces. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico radiológico, en la tuberculosis primaria vamos a encontrar infiltrados u opacidades parenquimatosas. También puede haber adenopatías, atelectasias segmentarias y derrame pleural. En tuberculosis postprimaria vamos a tener una cavitación que puede ser única o múltiple en el 50% de los casos.
un derrame pleural, diseminación miliar y tuberculomas. La que sigue, por favor. Ok, y terminando con la parte diagnóstica, tenemos este cuadro que, bueno, como verán al inicio, este algoritmo, que como verán al inicio, un enfermo que tenga una tos productiva de más de 2 semanas y que no tenga mejoría, deberíamos pensar primero en sinusitis o asma. Ahora, si se piensa y el cuadro empata con alguna de estas dos entidades, podríamos pensar en darle un tratamiento específico. Y si con el tratamiento específico mejora y hay curación, bueno, efectivamente era por ahí. Pero si no hay una mejoría con ese tratamiento específico y si tampoco los datos clínicos empatan para sinusitis o asma, entonces deberíamos pensar en tuberculosis. Esta tuberculosis, cuando una vez que sospechamos tuberculosis, lo que se tiene que hacer es baciloscopía en expectoración, que es la prueba que ya nos mencionaba mi compañera. Una vez que tenemos esa prueba, si esa prueba es negativa, pero tenemos otras cosas como radiografía normal o los síntomas de tos siguen sin mejoría, hay que referir al segundo nivel y hay que mandar a hacer un cultivo para Mycobacterium tuberculosis, más específicamente. Ahora, si la baciloscopía en expectoración salió positiva, inmediatamente hay que comenzar el tratamiento, el cual va a ser de 6 meses, y por lo tanto, porque es un tratamiento largo, hay que buscar intencionadamente cuáles son los factores de riesgo que tenga ese paciente para que abandone el tratamiento. ¿Por qué? Porque si abandona el tratamiento, se va a necesitar reiniciar el esquema o hacer esquemas complementarios, lo cual puede resultar más fatigoso para el paciente y para el sistema de salud al final. Entonces, eso se va a hacer en cuanto al tratamiento, pero una vez que se tiene la baciloscopía positiva, no solamente se va a llevar a cabo el tratamiento, sino también, como lo comentaba el doctor, es importantísimo llevar a cabo el reporte de caso y el estudio epidemiológico. Cuando tenemos eso, también podemos saber quiénes son los contactos susceptibles de ese paciente, que gente es familia o personas que cohabitan con tuberculosis. Suele ser una enfermedad de sitios de hacinamiento, con una característica de hacinamiento, sitios muy encerrados, y hay que buscar pues qué personas están en ese sitio de hacinamiento. A ellos hay que darles un tratamiento quimioprofiláctico, especialmente cuando puedan tener susceptibilidad al microorganismo. Después se va a llevar el seguimiento de esa familia hasta que se cure esa tuberculosis intrafamiliar. Okay. Bueno, ya pasando a tratamiento, la que sigue, por favor. Ok, pues vamos a tener un tratamiento para los casos nuevos, que es un tratamiento de 6 meses y va a ser 4 fármacos de la primera línea. La primera línea, creo que se cambió de diapo, pero era una. La primera línea se las puse ahí abajo y es isoniazida, rifampicina, tirazolamida, etambutol y streptomicina, que más adelante les vamos a explicar sus dosis. Ese es para en caso de casos nuevos y que se va a dar por 6 meses. En los casos de abandono, que el paciente ya no se haya tomado el medicamento cuando fue caso nuevo o que haya una recaída o una reconquista por parte del microorganismo, va a ser el retratamiento primario, pero ahora por 8 meses y en vez de 4 fármacos van a ser 5 de la primera línea. En caso de fracaso del tratamiento y del retratamiento primario, vamos a ocupar la segunda línea y va a ser por 24 meses. La segunda línea está compuesta por canamicina, amikacina, capromicina, etionamina y también se las vamos a dar sus dosis. Y por último, en caso de que haya sido el fracaso al tratamiento en cualquiera de los 3 anteriores, pues va a ser un retratamiento individualizado por cada paciente. La que sigue, por favor. Ya te la cambiaron. Creo que te llega tarde el cambio, ¿verdad? Sí. Uh-huh.
Bueno, O- ¿Quieres que le explique? Sí. Ok. Bueno, básicamente estos son los fármacos de primera línea. La isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, streptomicina. Ahora, aquí vienen las dosis diarias, vienen en miligramo por kilogramo, la dosis máxima también. Vienen las dos modalidades, dosis diaria o dosis 2 veces a la semana, que es la modalidad intermitente, ya que hay una fase intensiva y una fase intermitente, que veremos un poquito más adelante. Comenzando con la isoniazida, ¿ya ven la siguiente diapositiva? Ya. Ok, comenzando con la isoniazida. La isoniazida es un fármaco muy interesante porque inhibe la producción del ácido micólico. Ese ácido que les había comentado en la estructura de la pared celular es único de la micobacteria. Entonces, inhibe a ese ácido micólico. Las dosis, bueno, aquí las tenemos. Al final, no me voy a detener mucho en las dosis porque al final tenemos los esquemas, pero las contraindicaciones son importantes. La isoniazida no debe darse a pacientes que tengan una insuficiencia hepática o renal diagnosticada y hay que tener preocupación del uso de la isoniazida en aquellos que tengan alcoholismo crónico. La rifampicina, siguiendo con los medicamentos, va a inhibir a la ARN polimerasa que depende del ADN y produce así un efecto bactericida. Es importante también recalcar que la dosis de la rifampicina hay que indicarla a tomar 1 hora antes o 2 horas después de una comida para que no pierda su efectividad. Ahora, los efectos adversos, bueno, evidentemente es aquel que tenga una hipersensibilidad a la rifampicina, pero también aquel paciente que tenga hepatitis o que tenga algún dato de interacción medicamentosa. También es importante que estos pacientes pueden llegar a decir que tengan una coloración anaranjada en su orina. Esto es normal y es un efecto secundario frecuente. También hay que denotar que la rifampicina puede causar resistencias a la micobacteria rápidamente, por lo cual el tratamiento, como aquí lo veíamos, va a ser combinado, evitando así la resistencia de la micobacteria. Ahora, el etambutol. El etambutol lo que va a hacer es inhibir una enzima que se llama arabinosiltransferasa 3, que interfiere en la transferencia de arabinosa en la biosíntesis del arabinogalactano, que como recuerdan, el arabinogalactano era importante para el ensamblaje de la pared de la micobacteria. Entonces, inhibiendo así la micobacteria en general. Los efectos adversos, bueno, pues es que pocas veces produce algo serio, pero el 1% puede experimentar una disminución de su agudeza visual, el 0.5% puede presentar una erupción cutánea, el 0.3% una fiebre medicamentosa, pero realmente son muy, muy, muy raros. Y la piracinamida, la piracinamida es un bactericida en un medio ácido. Básicamente eso lo hace que su eficacia sea máxima frente a los bacilos que estén intracelularmente dentro de los macrófagos, porque es un medio muy ácido. Entonces, la piracinamida aumenta su efecto bactericida en medios ácidos. Básicamente va a matar a las micobacterias que estén intracelularmente en los macrófagos que estén reproduciéndola. Ahora, es importante decir que la piracinamida también tiene un efecto de hepatotoxicidad, siendo así que ya llevamos, creo que 4 medicamentos que son hepatotóxicos, 3 medicamentos que son hepatotóxicos. Y es importante también decir que el 15% de estos pacientes que sean tratados con piracinamida van a tener signos y síntomas de enfermedad hepática. De estos, el 2 al 3% va a tener ictericia y en raras ocasiones puede ocurrir una necrosis hepática que lleve a la muerte de ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Cuidado. Ahora, la streptomicina, que si bien la recordarán porque es un tratamiento antibacteriano más común que los medicamentos anteriores, ya que es un aminoglucósido y los aminoglucósidos inhiben la síntesis proteica. En particular, al ser un aminoglucósido, va a estar relacionado con la autotoxicidad relacionada con la dosis y también con nefrotoxicidad, por el simple hecho de ser un aminoglucósido.
Ok, entonces les había comentado que tenemos esquemas o fases de tratamientos. La primera es la fase intensiva. Esta van a ser de 10 semanas y va a ser un tratamiento diario de lunes a sábado. Y se tienen que completar 60 dosis. Ahora, ¿cuáles van a ser los medicamentos de primera línea de la fase intensiva? Van a ser estos 4. Que aquí se me fue. Está mal escrito, rifampicina, pero rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Ahora, la rifampicina se va a dar en una dosis general de 600 miligramos, isoniazida de 300 miligramos, piracinamida de 1500 miligramos a 2000 miligramos y etambutol de 1200 miligramos. Se pueden hacer combinaciones de grajeas juntas diarias por 60 días también y van a variar un poquito las dosificaciones. Pero en general, yo creo que el más común, me parece, o al menos el que más enfatiza la guía de práctica clínica, es son estas dosis. No sé Ahora, si no, a ver, dígame. tantito. No, bueno, no, vas terminando, pero de una vez te lo adelanto. No sé si encontraste que ya hay tabletas que abarcan los 4 medicamentos. No sé si No. Ok. Precisamente se establece algunos laboratorios, ya sabes, que se ponen truchas. Entonces, pues precisamente porque esos como abandonos de tratamiento que se producían mucho con los pacientes es por el hecho de que tomaban muchos medicamentos durante mucho tiempo. Entonces, sí, era un abandono así muy frecuente. Entonces, obviamente, pues hay laboratorios que se ponen truchas y hay un medicamento, no recuerdo ahorita su nombre, por eso te decía, si no lo habías investigado. Entonces, es un solo medicamento el que ya trae los 4 medicamentos juntos y pues ya nomás se toma ese solito el paciente. Pero bueno, lo investigamos, si no lo investigamos. Sí. Está muy interesante. Vale, sí. Muy útil. Entonces, bueno, ya finalmente la fase de sostén es la fase también llamada intermitente. Van a ser 3 dosis por semana, 3 veces a la semana. Se sugiere que las dosis sean tomadas lunes, miércoles y viernes y que se candelarice de esa forma. Calendaricen de esa forma, gracias, para que, bueno, pues no se olviden estas dosis. Va a ser de una duración de 15 semanas y buscamos completar unas 45 dosis. Aquí los medicamentos a utilizar van a ser isoniazida y rifampicina en dosis separadas de 800 miligramos y 600 miligramos o una combinación de 200 miligramos con 150 miligramos respectivamente. Y básicamente eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Sí, muy bien. Más o menos completa. Hay cosas que les vamos a preguntar en el examen. Por ejemplo, el complejo de Ranke y el complejo de Ghon. Eso les vamos a preguntar en el examen. Entonces tienen ustedes que buscar qué es el complejo. Esto tiene que ver con la anatomía patológica, el complejo de Ghon y el complejo de Ranke. Sí, ya hablaron un poquito ustedes más o menos de eso. Con el complejo de Ranke es el complejo primario, ¿no? En donde hay neumonitis, linfagitis y linfadenitis, todas ocurren al mismo tiempo, precisamente por la migración de polimorfonucleares. Pero esta misma migración de polimorfonucleares nos hace que cuando llegues por ejemplo, al pulmón, se hace un centro gaseoso de los polimorfonucleares y entra al bronquio y lo abre, pues, ¿sí? Y forma una caverna, ¿sí? Y eso se llama una cavitación. Este es el complejo de Ghon, una vez que también se disemina principalmente hacia pulmón. Entonces, estudienme bien complejo de Ranke y complejo de Ghon, pues los vamos a preguntar en el examen, ¿vale? Nada más. Bueno, ¿qué sigue? Seguimos nosotros, Doc, con neumonía. Excelente. Pues adelante. Voy.
Pues ya estamos. Buenos días, compañeros. Pasamos Buenos al días. siguiente tema que está a cargo de Mauricio Daniel y de su servidor. Empezamos con neumonía. Ok, aquí debería llamarse neumonías con S al último, porque es una serie de entidades que se presentan precisamente a nivel pulmonar, pero tienen diferentes formas de presentación. Pero bueno, no importa, ahorita lo vamos a ir considerando. Sí, doctor, no hay problema. Ahorita checamos cada una de ellas. Ujú. Pues bueno, algunas definiciones que son bastante cortas, la verdad, porque pues ya, como veremos más adelante, dependen de su etiología, ¿no? Pero bueno, es un proceso infeccioso que afecta al tracto respiratorio inferior, o también lo podemos encontrar como una infección del parénquima pulmonar. Ujú. Para su etiología, en este caso va a ser la adquirida en la comunidad. Pues bueno, hay muchísimos factores, bastantes virus, bastantes microbios. Y bueno, aquí les puse primero que son virus, una imagen de un niño porque son los más propensos a tener una infección por virus para generar neumonía. Y tenemos al virus de la influenza, ya sea su tipo A o tipo B, la parainfluenza, el adenovirus y el virus sincitial respiratorio. En el caso de las bacterias, son más comunes en personas adultas y bueno, aquí está por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y bueno, Legionella, entre otras. Díganle. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, otros, y aquí tenemos algunos otros microorganismos, en este caso algunos van a ser hongos, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Metaneumovirus, Toxoplasma gondii, Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis, Pneumocystis jirovecii y Chlamydia trachomatis. Entonces, bueno, esos son como los agentes que nos pueden generar una neumonía. Y hasta abajo, bueno, dice que son otros agentes que pueden ser neumonías secundarias a otros agentes, como sarampión, rubiola o fiebre tifoidea, y Ujú. la pueden producir de forma secundaria. Muy bien. Ahora, va a haber diferentes casos que vamos a abordar nosotros. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta las etapas de la vida y algunos factores de cada persona. Por ejemplo, en la etapa neonatal, vamos a tener que los agentes más comunes son las enterobacterias y, bueno, Chlamydia trachomatis. Y, ay, se me fue que es Uroplasma ureolítico. plasma ureolítico, es verdad. Bueno, para bronquiolitis y neumonía intersticial, que es más común en niños pequeños, es producida por el virus sincitial respiratorio y el virus de la parainfluenza. Cuando en algunos casos llegamos a tener ausencia de vacunación, ya ven que eso está muy de moda hoy en día, pues bueno, los patógenos más probables son Haemophilus influenzae en su tipo B y Mycoplasma pneumoniae. Entonces, pues eso va a ser. En pacientes inmunodeficientes son más propensos a tener infecciones por hongos oportunistas, que sería Cándida, Aspergillus, Pneumocystis jirovecii, y Legionella, que bueno, esta es una bacteria. En adultos vamos a tener Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Cándida y Haemophilus influenzae. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que estas neumonías pueden ser mixtas, que pueden ser en el 45% de los casos virus y después una sobreinfección con bacterias, o pueden ser del 10 al 20% de casos infecciones virales duales, es decir, que sea por dos tipos de virus. Perdón, en adultos la C no es cándida, ¿eh? La cándida ya la mencionaste en inmunodeficientes. En adultos la C es Corynebacterium. ¿Vale? Neumonía. Ok, disculpe. Vale. Bueno, en epidemiología vamos a tener esto. Vamos a tener 118,000 casos todavía reportados acá en México. El 65% de los casos van a ser adultos mayores y el 1% de los casos van a ser niños menores de 5 años, como
aquí podemos ver a las poblaciones que son de más alto riesgo, ¿no? ¿Qué otro dato les puedo agregar? Ah, bueno, estas infecciones, últimamente por lo del virus, se menciona que hay más casos en Yucatán, Tabasco, Baja California, tanto sur como la norte, Sinaloa, Coahuila y Morelos. Entonces, bueno, esos son los estados que están presentando más casos de neumonía. Y bueno, Hay una que vez considerar, perdón, hay que considerar también, independientemente de la edad que mencionas acá y independientemente de la región en el país, ¿cómo se llama? Los climas, pues, las estaciones del año, perdón, las estaciones del año, ¿no? Es más frecuente siempre en diciembre cuando hay mucho frío y principalmente en niños, ¿no? Eso hay que considerarlo también. sí, bueno, sobre todo en ese tipo de cambios de clima, Ujú. las bacterias y los virus van a ser más oportunistas para Muy, provocar esta infección. muy bien. Muy bien. Y ahora, bueno, aquí en esta imagen de su inferior derecha, tenemos que ya son no, aquí, las nosocomiales, Ujú. que eso ya vamos a hablar un poco más adelante, que tenemos que el 9% son de importancia porque hasta el 7% puede llegar a la mortalidad. Entonces, eso nada más para tenerlo en cuenta. Y tal vez los porcentajes estén bajitos, ¿eh? Yo creo que ahorita las mortalidades por neumonía en los pacientes, principalmente ahorita con el virus del coronavirus, incluso la influenza y todo esto que atacan directamente al pulmón, pues sí, se incrementa mucho más, pero tal vez sea ya en neumonías muy específicas, probablemente, ¿no? Porque efectivamente los de las intrahospitalarias o nosocomiales, ajá, que incluso ahora se les llama asociadas a cuidados de la salud o asociadas al ventilador mecánico, o inducidas, perdón, por el ventilador mecánico. Ya tienen hasta modalidades, ¿no? Ya no nomás son intrahospitalarias, ¿no? Ahora ya tienen esas modalidades, ¿no? Esas asociaciones y esas inducciones. Entonces, estos porcentajes probablemente, como en todos los porcentajes, ¿no? Siempre van a ir variando de acuerdo al tiempo, al lugar, etcétera. Vale, síguele. Ok, siguiente, por favor. Bien, la patogenia. ¿Qué vamos a tener primero? En primer lugar, el mecanismo patógeno, que va a entrar en contacto con la vía aérea del paciente. Una vez entrado en contacto con la vía aérea, va a tener contacto con el epitelio respiratorio. Ya en el epitelio respiratorio va a tener lo que es el paso de proliferación e invasión. Entonces, va a llegar acá, si notan ver este esquemita, donde dice invasión. Ándale, ese mero. Ahí la invasión, pues bueno, podemos ver cómo se puede diseminar partiendo desde las vías respiratorias, ¿no? Bueno, después, una vez empezada esta invasión, la reacción que va a tener el paciente va a ser una descamación celular y una secreción de moco, lo que va a ser una éstasis o detención y una prohibición, o bueno, una limitante de entrada y salida de aire, lo que ya nos va a hablar de un proceso neumónico. Una vez debutando este proceso neumónico, vamos a tener una activación del sistema inmune. El sistema inmune lo que va a hacer, va a empezar con factores de inflamación, con mecanismos de defensa inespecíficos, con movilidad ciliar, con la movilidad también del moco, secreción de moco. Vamos a empezar a ver alterada la integridad de la mucosa respiratoria. Por consecuencia va a estar aumentado el IgA, van a estar aumentados los anticuerpos, van a estar aumentados los fagocitos y los polimorfonucleares, los macrófagos pulmonares, los macrófagos alveolares y los pleurales. Entonces, todo esto nos va a dar un aumento en la actividad citotóxica antiviral por los linfocitos T. Bien, una vez activado todo ese mecanismo, vamos a tener un compromiso en el intercambio de gases en la barrera alveolo-capilar y por último vamos a tener una hipoxemia desarrollada ya en el paciente. Entonces, pues bueno, esa es toda la patogenia que va a abordar
estos microorganismos que generan la neumonía. Bueno, Bueno, y ya entrando así un poco a los diferentes tipos de neumonías, es que vamos a tener neumonías asociadas a diferentes situaciones. Como lo mencionaba mi compañero Yeriel, en las principales que serían las neumonías adquiridas a través de la comunidad, en adultos y niños también, ya lo menciono, principalmente virales en niños y bacterianos en adultos. Pero también mencionó Yeriel que había neumonías nosocomiales. Nos referimos a esto, a que esta infección, a este microorganismo que nos va a generar una neumonía, la adquirimos dentro del hospital. A lo mejor un paciente va por un dolor de estómago, se queda en observación una semana y de repente el paciente desarrolla una neumonía. Esto debido a que se asocia a los microorganismos que están dentro del ámbito hospitalario. Entonces, vamos a definir una neumonía asociada a la atención de la salud, definida clínicamente, cuando este paciente desarrolla una neumonía 48 horas después de haber sido ingresado al hospital. No fue por una neumonía, 48 horas. Una característica importante es que este paciente no llegó con el microorganismo en periodo de incubación, o sea, lo eso, adquirió. Y eso es importante lo que mencionas. Después de las 48 horas que mencionaste, por supuesto. sí, entonces, y lo vamos a clasificar también en temprana o tardía. Si se manifiesta antes de 4 días, lo vamos a llamar una neumonía temprana, y posterior a 4 o 5 días se va a llamar tardía. ¿Y cómo vamos a llamarla o cómo vamos a definir que es una neumonía asociada o asociada a la hospitalización? Pues bueno, esta neumonía tiene que cumplir ciertos criterios o características, principalmente 3 de ellos. Es que haya evidencia radiológica, en los cuales debemos de encontrar mínimo 2 hallazgos, como lo pueden ser un infiltrado nuevo o aumento progresivo de este, consolidación, cavitación, neumatoceles en niños menores a 1 año. Estos todos van a ser síndromes pleuropulmonares, el síndrome de cavitación, consolidación, que nos van a hablar, condensación, que nos van a hablar de una neumonía. Muy bien. Otro, que nuestro paciente cuente con síntomas, signos y síntomas, como lo puede ser fiebre, una leucopenia o una leucocitosis. Una leucopenia por abajo de 4,000 y una leucocitosis por arriba de 12,000. Y que nuestro paciente tenga una alteración en su estado de alerta, ya que esté omnibulado, no responda bien a los estímulos, entonces también va a ser un factor importante. Y por último, que tiene que cumplir o tiene que presentar al menos 2 de las siguientes manifestaciones: que nuestro paciente tenga expectoración, que si bien tose o ya tosía, que haya cambios en ese esputo, o bien inicio de esputo, que haya un aumento en las secreciones respiratorias, o bien que esta tos inicie una tos o empeore, que el paciente presente disnea y taquipnea, que haya estertores, y si existía presencia de estertores, que estos se compliquen, y de hecho estos estertores que se encuentren en reposo. También que encontremos signos de consolidación o alteraciones en el intercambio gaseoso. Muy bien. Por otro lado, también vamos a tener, bueno, también lo mencionaba la literatura, no es tanto así bueno, yo no lo vi como una clasificación, pero lo manejaba así: una neumonía con aislamiento microbiológico. En sí, esto es lo que deberíamos de realizar siempre en la mayoría de ocasiones, ya que una vez identificado el agente patógeno que nos está causando esta neumonía, bueno, pues en base a eso vamos a abarcarnos al tratamiento. Entonces, podemos decir que estamos hablando de una neumonía con aislamiento microbiológico cuando se cumplan criterios de que bien, nuestro paciente presente síntomas de una neumonía como tal, y que tenga que tener algunos criterios de laboratorio, como cuáles: que el tonos de positivo,
que si hacemos un cultivo positivo de líquido pleural, también encontremos estos microorganismos, que si bien haya presencia de estos microorganismos en una muestra adecuada de esputo, entonces le pedimos al paciente que tosa, ya sea en nuestro medio de cultivo, ya bien sea un agar, como lo dijo, un cultivo de líquido pleural, y que encontremos estos microorganismos. También que encontremos estos microorganismos dentro de las células a través de una microscopía directa con una tinción de Gram, se logren ver estos microorganismos, que bien también podemos hacer lo que se llama un lavado bronquioalveolar para obtener una muestra de vías respiratorias inferiores. Esto lo hacemos mediante un endoscopio, y que nuestro cultivo dé positivo a estos microorganismos. Y bueno, y también, obviamente, bueno, que se realice un examen histopatológico, bien ya sea del proceso como tal de una neumonía, como lo podría ser de ese síndrome de cavitación o de consolidación, de cualquier otro. Un examen histopatológico. Ok. Bien, y bueno, pasamos a otro tipo de neumonía, que en este caso va a ser la neumonía asociada al uso de ventilación mecánica. Por definición, es la infección del tracto respiratorio inferior que se desarrolla en pacientes con uso de ventilación mecánica después de 48 horas de intubación. Estos puntos son como factores de riesgo o como factores que debemos de tomar en cuenta para que el paciente pueda desarrollar este tipo de neumonía. Entonces, alguna hospitalización previa, se menciona que son 3 meses, uso de terapia intravenosa en 30 días previos, atención de hemodiálisis o estancia en instituciones de cuidado crónico. Para clasificarla, de alguna forma, la podemos ver, se clasifica para después asignar un tratamiento. La temprana, pues bueno, va a ser menor a 4 días y la tardía más de 5 días. Bien, bueno, antes de explicar la fisiopatogenia, cabe mencionar que la temprana se clasifica así porque son agentes más susceptibles al uso de antibióticos. Y la tardía van a ser agentes que van a mostrar más resistencia en el agente de etiología como tal. Ahora sí, la fisiopatogenia, bueno, primero pues el paciente debe de requerir ventilación. Después va a aparecer la colonización de un patógeno. Después vamos a tener la aspiración directamente por la orofaringe. Una vez dada la aspiración, vamos a tener la invasión a parénquima pulmonar. Esta invasión nos va a producir inflamación en la pared de los bronquiolos. Y por último vamos a tener la bronconeumonía. Entonces, pues bueno, el paciente va a tener una modificación de su microbiota. Pero bueno, ahora sí ya. Factores de riesgo, como les mencionaba, vamos a empezar, debido a la colonización, pues bueno, la integridad de la piel, igual si el paciente tenía algún proceso previo en donde se ve afectada ese factor de la piel, pues bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Una hospitalización prolongada, pues bueno, claro que es un factor de riesgo. Si antes de todo este proceso, en alguna ocasión de la vida del paciente, ha utilizado antimicrobianos de amplio espectro, pues bueno, eso es un factor de riesgo porque pueden crear resistencia a los patógenos de la neumonía. Entonces, si ya ha tenido antibiótico-terapia, lo podemos checar. O aunque no la haya tenido, ¿no? Que la esté teniendo en ese momento de estar hospitalizado, ¿no? Eso también es importante. Acuérdate que hospitalizado un paciente y más en terapia intensiva, pues ya su sistema inmunológico está comprometido, ¿no? Y asóciale que casi siempre en la terapia intensiva utilizamos antibióticos de amplio espectro, bueno, perdón, en la hospitalización, pues. Entonces eso también es importante considerar. Así es. Síguele. Bueno, y su etiología, como les mencionaba, la temprana,
va a ser agentes que colonizan la nasofaringe, y aquí cabe mencionar que son, si no es que los mismos, son la gran mayoría de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, bueno, por eso se menciona que no son tan resistentes a la terapia estos agentes. Y bueno, aquí tenemos algunos agentes como el Staphylococcus aureus, que puede recurrir a esta infección en un 28%, 28.3%. La Pseudomonas aeruginosa del 13%, la Klebsiella pneumoniae 8%, Escherichia coli en un 6%, y otros como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, que como les mencionaba, estos dos últimos, pues son más viables en la neumonía adquirida en la comunidad. Y para la tardía, vamos a tener que son bacilos gram negativos, que son bacilos entéricos, como sería Escherichia coli, o Klebsiella, o algunas otras enterobacterias, y vacíos gram negativos no fermentadores. En este caso también, bueno, vamos a tener la Cinetobacter baumannii, que va a ser de alta resistencia, como ya nos había mencionado el doc hace algunas clases, y también bacterias resistentes a los carbapenémicos. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado con eso, porque estos ya son más resistentes a la terapia. Muy bien. Ahora fíjate, en cuanto a los agentes que colonizan las nasofaringes, te regresas una, podemos considerar los factores de riesgo incluso en cuanto a estos agentes que colonizan la nasofaringe. Si te regresas una diapositiva, los factores de riesgo tendríamos que considerar también entonces, fíjate, la posición del paciente dentro de lo que es ya la hospitalización y estar intubado. Si el paciente no lo tienes en decúbito, en una posición a 45 grados, ajá, casi sentado a 45 grados, este paciente, si lo tienes completamente acostado, en decúbito supino completamente, esta colonización de la nasofaringe es importante porque hay reflujo, ajá, gastroesofágico, y esto hace que esta colonización que haya se predisponga mayormente también. Ajá, incluso el uso de inhibidores del H1, pues, como el omeprazol, como profiláctico, esto también ayuda muchísimo porque el jugo gástrico, cuando hay reflujo, también puede producir por arrastre y todo esto, ¿no? Entonces se inhibe también la producción de ácido clorhídrico, etcétera. Entonces son factores que tenemos que considerar, ¿no? La posición, les repito, a 45 grados en un paciente intubado, y el uso de inhibidores de la histamina, de la H1, pues, como el omeprazol. O bien el lavado de la boca, el aseo bucal y con clorhexidina también ahora actualmente se considera que es importante para disminuir el riesgo. No quiere decir que con eso lo evites, pero lo disminuyes bastante. ¿Ok? Son cositas que también tenemos que considerar dentro del hospital. Sí, doctor, es correcto. También, bueno, me faltó mencionar ese punto que usted dice, porque, bueno, la alimentación de los pacientes va a ser mediante sonda nasogástrica, lo que Exactamente. va a aumentar la secreción gástrica, lo que también va a aumentar el pH, y es por ello que son factores que favorecen la colonización de estos microbios. Muy bien, es verdad. Vale, síguele. Bueno, ahora para el diagnóstico vamos a tener datos clínicos, radiografía, y también vamos a poder tomar cultivo. Y bien, ahora para menores de 1 año, aquí vamos a asignar el diagnóstico en diferentes etapas: menores de 1 año, mayores de 1 año pero menores de 12 y mayores de 12 años. Para los menores de 1 año vamos a tener uno de los siguientes datos radiológicos, que serán 2 o más radiografías de tórax con infiltrado nuevo, progresivo y persistente, 2 o más radiografías con consolidación o con cavitación, o 2 o más con neumatoceles. Esto es lo que nos va a dar como resultado final, pues va a ser el empeoramiento del intercambio de gases. Entonces, por eso se menciona. El neumatocele, pues bueno, ya creo que ya lo había mencionado Daniel, que es la existencia de aire o de gas dentro de una cavidad.
Bueno, el empeoramiento también del intercambio de gases nos va a tener como resultado una oximetría menor del 94%, que esa es como su primera manifestación. Y también, pues bueno, va a aumentar la demanda de oxígeno y de la ventilación para el paciente. Bueno, aquí tenemos que Bueno, considerar, ahora pasando al diagnóstico. perdón. Aquí en lo que dices de la oxigenación, aquí tendremos que considerar más bien la presión parcial de oxígeno, que está disminuida. La presión parcial de oxígeno, recuerden que es entre 60 y 90, ¿no? Hasta 100 incluso. Pero bueno, arriba de 60 es considerado normal. Entonces tenemos que considerar la presión parcial de oxígeno menor de 60 mililitros de mercurio, ¿de acuerdo? Y ya hablaste del porcentaje de saturación de oxígeno, por supuesto, dijiste no menor de 94, menor de 90, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que considerar. El porcentaje de saturación de oxígeno. Pero la presión parcial de oxígeno, sí, por abajo de 60, sí tenemos que considerarla en cuanto a intercambio de gases. Incluso, hablando de intercambio de gases, el acúmulo de CO2 también, ¿no? Es decir, no entra tanto oxígeno, pero tampoco sale CO2 porque no hay, pues, está ocupado el alveolo, no hay manera de que el CO2 que se esté intercambiando a nivel alveolo capilar, pues pueda expulsarse adecuadamente. Entonces, hay disminución de la concentración de la presión parcial de oxígeno y hay incremento en la presión parcial de CO2 en cuanto al intercambio de gases que estás mencionando. Dale, síguele. Ok, doctor, sí. Bueno, ahora para menores de 1 año vamos a tener 3 de los siguientes, que aquí ya son más datos clínicos, que va a ser la temperatura inestable, bradicardia, taquicardia. Entonces hay que tomar esa cuenta de las cifras, el valor de las cifras. Apnea, cambio de carácter de esputo, aumento de secreciones respiratorias, taquipnea, aleteo nasal, tiros intercostales. Bueno, va a tener quejido, la auscultación va a tener estertores, sonidos bronquiales en respiración, sibilancias, puede manejar un empeoramiento de la tos si es que ya la tenía, o puede haber leucocitosis o leucopenia. Entonces, aquí consideran esto, chichos. Es cierto que es menores de 1 año, ¿no? En menores de 1 año, la frecuencia cardíaca normal en un bebé, por así decirlo, sí la tenemos entre 120 y 160 todavía, entre 150, ¿sí? Entonces, por eso es que estas cifras nos podrían parecer estratosféricas, una bradicardia menor de 100 o una taquicardia arriba de 170, qué barbaridad, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que el niño es menor de 1 año y los menores de ese todavía es bebé, y entonces su frecuencia normal oscila entre 120 y 140, por ahí sí decirlo, ¿no? Latidos por minuto. ¿Vale? Para que lo consideren, ¿no? Y no se nos haga así como que estamos siendo muy estratosféricos con las cifras, pues. así es, doctor. Por eso se clasifica así en rango de edad. De eso, muy bien. Ahora, en mayores de 1 año y menores de 12 años, vamos a tener en datos radiológicos 2 o más radiografías de tórax con infiltrado nuevo progresivo y persistente, o 2 o más con consolidación o cavitación. En signos clínicos, pues bueno, 3 de los siguientes: fiebre o hipotermia, apnea, cambio en carácter del esputo, aumento de secreciones respiratorias, empeoramiento de la tos, disnea, taquipnea, estertores, sonidos bronquiales en respiración, empeoramiento en el intercambio de gases y leucocitosis o leucopenia. Ok. Y ya para mayores de 12 años, vamos a tener uno de los siguientes datos radiológicos: 2 o más radiografías con infiltrado nuevo, progresivo o persistente, y 2 o más con consolidación o cavitación. Uno de estos criterios clínicos, que estos son los como fundamentales, que sea fiebre en adultos mayores de 70 años de edad, un estado mental alterado, leucocitosis o leucopenia. Y 2 de los siguientes, que sea un esputo purulento, un aumento de secreciones respiratorias, que esté empeorada la tos, que haya disnea o taquipnea, estertores, sonidos bronquiales en la respiración y un empeoramiento en el intercambio de gases. Muy bien. Muy bien.
Ahora, bueno, nada más vamos como que a puntualizar ciertos síntomas o las manifestaciones clínicas de la neumonía, como ya lo habíamos mencionado. Y pues vemos que la sintomatología inicial puede variar, digamos, de un estadio muy tranquilo a un estadio más fuerte, más grave. Es decir, podemos ir del estadio indolente a algo fulminante o de algo leve a algo fatal. Estos signos y síntomas van a depender de la evolución, de la gravedad de la infección y comprender otro tipo de manifestaciones más generales o más circunscritas hacia el pulmón o hacia estructuras vecinas. El individuo a menudo ya vimos que tiene fiebre como en respuesta a una taquicardia, a escalofríos, a una hiperhidrosis y a una tos que a veces o no se puede volver productiva. Ya lo veíamos que puede iniciar con una tos seca, una tos que comienza a evolucionar con humedad, es decir, comienza a producir esputo de tipo mucoso, purulento o hemoptoico. Igual, como vemos aquí en la diapositiva, vemos que los datos clínicos en cualquier tipo de neumonía pueden corresponder como, por ejemplo, a un síndrome de tipo infeccioso, que vamos a tener fiebre, anorexia, vómitos, ataque al estado general, o como asociados a un síndrome de insuficiencia respiratoria, como es la disnea, la polipnea, los aleteos nasales, el uso de músculos accesorios para la respiración, que en este caso serían tiros de tipo intercostales, o llegar a la cianosis. Y como lo veíamos, pues la tos con características que van a evolucionar de acuerdo al momento, de, no sé, seca al principio y posteriormente húmeda. Igual con datos clínicos, no sé, por ejemplo, un frémito que vamos a encontrar o más intenso o más disminuido. En una percusión vamos a encontrar mates que van a ser más detectables que en otros. Unos que nos pueden traducir que hay procesos de consolidación, otros que nos van a dar presencia de líquido pleural, presencia de un líquido que no debería estar ahí. Igual como vemos como continuamos con la auscultación, se pueden percibir estertores. Ya veíamos en diapositivas anteriores que podemos tener estertores de tipo crepitantes, algunos ruidos bronquiales o quizás un frote pleural. Y pues bueno, como lo veíamos en diapositivas también anteriores, que los recién nacidos a menudo llegan a tener fiebre y en otras situaciones no llegan a tenerlo, sino presentan distermias y en algunas en algunas situaciones no presentan tos. Eso es como importante a considerar. Y bueno, también si en dado caso llegar a haber afección a la pleura, podría surgir este dolor de tipo pleurítico. Y pues bueno, en algún porcentaje menciona la literatura, un 20% de los pacientes pueden mostrar síntomas asociados al aparato gastrointestinal. Los veíamos como náuseas, vómito, diarrea o incluso las tres. La que sigue, por favor. Ok. También aquí los datos clínicos nos permiten establecer tanto el diagnóstico certero como un diagnóstico diferencial de diversas neumonías. Lo tenemos en la parte superior derecha, o vemos dos tipos de radiografías y bueno, comenzando con digamos, una neumonía de tipo intersticial. Esta podría iniciar con signos de infección respiratoria superior, para que después en una etapa más temprana aparezcan signos de insuficiencia respiratoria de una evolución rápida, acompañadas con una disnea acentuada y pues un tórax enfitematoso, lo vamos a ver un tórax agrandado, o poco o ningún estertor alveolar. Por otro lado, la neumonía lobarosegmentaria, que pues menciona la literatura que inicia con fiebre elevada, que acompaña de escalofrío, dolor torácico, signos de insuficiencia respiratoria, que puede ser de una intensidad muy, muy variable, de las cuales pueden a veces presentar o no presentar sintomatología, y tos con expectoración. Incluso a la exploración y a las radiografías nos muestra un síndrome de condensación pulmonar, un síndrome que nos está solidificando el parénquima pulmonar. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de todo esto y de las complicaciones, en dado caso de que esto no se llegara a tratar o a intervenir de una manera oportuna, podemos tener alteraciones, digamos, alteraciones de tipo hemodinámicas, como una insuficiencia cardíaca,
de acuerdo al proceso infeccioso como una sepsis, un choque séptico, un empiema, abscesos pulmonares. En cuestión a la función respiratoria, telectasias, un enfisema, lo decía mi compañero Daniel, un neumatocele, rupturas de ese alvéolo hacia una cavidad vecina como un neumotórax o un neumomediastino. Y pues estos desequilibrios, un desequilibrio ácido-base que nos daría como una acidosis respiratoria o una acidosis mixta. En la parte de la derecha mencionamos 3 cuestiones, que es una infección metastásica, un absceso de pulmón o un derrame pleural. Cuando nos referimos a infección metastásica, por ejemplo, un absceso cerebral o una endocarditis, que a pesar de ser poco común, pues justifica este tipo de intervención inmediata por parte de los médicos para tratar de forma apropiada este padecimiento, para evitar eso, esa infección que se disemine. También los abscesos de pulmón que pueden aparecer por broncoaspiración o por una infección causada por un solo microorganismo, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, que llega a causarlo, pero es de forma rara. Podría ser una de las causantes de esto. Y pues los derrames pleurales que pues con fines, digamos, de tratamiento y también como de diagnóstico, pues su punción y su drenaje, para que también lograr identificar el agente etiológico y tratar la causa o la complicación. La que sigue, por favor. Ok, aquí dentro del diagnóstico, de acuerdo a varias literaturas, lo pueden catalogar como diagnóstico por métodos no invasivos y diagnóstico por métodos de tipo invasivos. Entonces, fundamentalmente menciona que es un diagnóstico de tipo clínico, que con todos los síntomas y con los signos que se observan en el paciente se puede dar como ya un establecimiento de lo que es, de la posible entidad que se trata. Sin embargo, en algunas otras menciona que no es tanto lo clínico, sino que también se necesita de apoyo de otro tipo de técnicas, por ejemplo, de radiografía, de estudios de laboratorio, de análisis de hemocultivos, de tinciones para lograr como un diagnóstico más certero. Claro. En ocasiones, pues veíamos que los resultados de los exámenes radiográficos sugieren un posible microorganismo causal. Por ejemplo, los neumatoceles, que veíamos que pueden surgir por infecciones por Staphylococcus aureus y generar una cavidad en el lóbulo superior, pero también nos podría sugerir una tuberculosis, como lo vimos en la exposición pasada. Entonces, es importante apoyarse de tanto lo clínico como la imagen y el laboratorio. Dentro de los diagnósticos por método no invasivo, pues tenemos la radiografía de tórax en forma posterior-anterior y lateral, los análisis de expectoración, que aquí es donde vamos a aplicar la tinción de tipo Gram, los cultivos, ya sea de esputo, de sangre y de líquido pleural, la citología de expectoración, la detección de antígenos o la detección de inmunoglobulina M para el caso de clamidia o legionela, pruebas de DNA o amplificación, como le llamamos con la famosa PCR, que ahorita se está utilizando mucho. Y se menciona que el estándar de oro, o digamos lo esencial, sería una tinción de Gram y un hemocultivo para de plano establecer nuestro diagnóstico y estar confirmándolo. Y ya dentro de los métodos de tipo invasivos, pues veíamos, no sé, la aspiración tracobronquial, una broncoscopía, un aspirado transtorácico, una toracocentesis, que pues ya serían más invasivos dentro del paciente. Pero específicos también, ¿no? Exactamente, específicos. Ajá. La que sigue, por favor. Igual, lo veíamos con las diapositivas anteriores de Yeriel, que lo segmentó por edades, y pues aquí vemos que esos estudios deben solicitarse de acuerdo a la edad y al tipo de neumonía que creemos que es. Se los mencionaba, una determinación de criaglutininas o determinación de anticuerpos IgM para micoplasma, o no sé, un lavado nasofaríngeo en búsqueda de virus sincitial, o un adenovirus, una parainfluenza. Por ejemplo, en procesos de bronquiolitis, como una neumonía intersticial por una clamidia trachomatis, que en este caso se va a buscar por una inmunofluorescencia directa. Y pues lo veíamos, ¿no? Con también procesos invasivos como aspiración bronquial o punción transtraqueales.
También se debe de considerar este tipo de, pues, procedimientos en pacientes inmunocoprimidos para que el tratamiento sea más específico y temprano, que es lo primordial para lograr la sobrevida de los pacientes. Entonces, como que yo aquí vería que sería actuar de una manera más específica en este tipo de pacientes. Como que no darle tiempo a esa entidad que avance tanto. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Y pues, como yo se los mencionaba, la tinción Gram, que lo que buscamos es asegurar que nuestra muestra sea idónea, sea exacta y también que la podamos cultivar. Sin embargo, a veces es pues, útil para identificar Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, bacterias Gram negativas, y pues vemos que su sensibilidad y su especificidad pues son buenas, sin embargo en algunos casos llegan a ser variables. Por ejemplo, en la neumonía neumocóxica llega a ser de gran apoyo, de gran confirmación, mientras que hay muestras que en otros casos no llegan a ser tan exactas porque llega a haber contaminación tal vez de una vía aérea superior o de otro tipo de secreciones que en el paciente se están suscitando en ese momento. También vemos que los hemocultivos son de ayuda para, por ejemplo, aislamiento de Staphylococcus pneumoniae, pruebas con antígenos, que hay pruebas que ya nos ayudan a detectar el neumococo o la legionela de una forma más rápida. Lo que veíamos de pruebas de amplificación del ADN, por ejemplo, la del PCR, para ver ese tipo de patógenos. Ya lo veíamos en COVID, no sé, en la legionela, en diferentes patologías que no se pueden detectar por otro tipo de métodos. Y por ejemplo, los métodos serológicos, en el cual vamos a ver el incremento al triple o el cuádruple de la concentración de anticuerpos IgM específicos entre nuestra muestra cuando estamos en una fase aguda y en una fase convalescente, que nos va a confirmar este diagnóstico de infección por un patógeno que se encontró, que se aisló. La que sigue, por favor. Perdón, aquí nada más quiero mencionar que en cuanto a la tinción de Gram, nosotros ya tenemos que tener previamente lo que tú decías, el cuadro clínico y específico del paciente de acuerdo a los grupos de edad e incluso algunas ya estudios de gabinete como es una radiografía. ¿Por qué? Porque la tinción de Gram exclusivamente nos va a dar nada más si son Gram negativos o Gram positivos. Nada más eso es lo que nos va a dar, ¿sí? Todavía no estamos cultivándolo como mencionas más adelante. Entonces la tinción de Gram en este tipo de pacientes es para inicio de tratamiento, ¿sí? Para no dejar así como que a la buena de Dios o al azar el hecho de que podamos iniciar un tratamiento empírico, que sí lo hacemos, ojo, pero la tinción de Gram no sirve para eso, pues, para saber, Gram positivo, Gram negativo, rápido, porque la tinción de Gram está bien rápido. Te la dan en un mismo día. Entonces, inmediatamente iniciamos tratamiento. Y ya los cultivos, como el homocultivo o los cultivos de expectoración, bueno, ya van a tardarse unos 5 días más. Y entonces, ya que aquí llegan, nosotros ya iniciamos tratamiento. Y ya después podemos, de acuerdo al patógeno aislado, podemos hacer un tratamiento dirigido. Nada más. Y bueno, dentro de diagnóstico diferencial podemos encontrar procesos como bronquitis, como laringotraquitis, un asma bronquial o una acidosis metabólica o un cuerpo extraño en bronquios, que ese cuerpo extraño pues generalmente nos va a dar esos signos de insaturación rápida, manifestaciones clínicas o radiológicas unilaterales como, no sé, un síndrome de atelectasia. También vamos a encontrar estertores o una radiografía que también nos va a ayudar a dar un diagnóstico diferencial a lo que estamos buscando en ese momento. La que sigue, por favor. Y bueno, pues vamos a terminar con el tratamiento. Y aquí sí un punto importante es determinar cuándo un paciente con neumonía requiere ingreso hospitalario. Y cómo nos vamos a dar o cómo vamos a saber nosotros cuándo un paciente requiere ser hospitalizado. Bueno, esto dependiendo de la neumonía. ¿Y cómo va a ser eso? Dependiendo si va a ser leve, sin síntomas de insuficiencia respiratoria muy leves. Este paciente puede ser tratado ambulatoriamente, entonces puede regresar a su casa. Si estamos hablando de una neumonía moderada o severa,
requiere hospitalización, tratamiento intrahospitalario, o bien si nuestro paciente está inmunocomprometido, tiene desnutrición extrema, alguna leucemia, SIDA, estos pacientes son de manejo intrahospitalario obligatoriamente. Muy bien. Entonces, sí, ya mencioné que necesitamos clasificar la neumonía leve, moderada y grave, pero ¿cómo vamos a saberlo? Por ejemplo, vamos a tener a nuestro paciente que llega sin ningún estudio de laboratorio, sin ningún estudio de imagen. Entonces, supongamos que no tengo un saturómetro que deberíamos. ¿Cómo voy a identificar en qué estadio se encuentra esa neumonía? Pues nos va a ayudar la escala de Wood-Dunnes modificada, ya que vamos a evaluar ciertas manifestaciones o ciertos patrones, les vamos a dar una puntuación y dependiendo de la puntuación vamos a clasificar esta neumonía. Entre los signos que vamos a revisar va a ser el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tiraje intercostal, la retracción external, la disociación tóraco-abdominal. Dependiendo de la puntuación, vamos a darle esa categoría. Si nuestra puntuación es menor a 3 puntos, vamos a decir que estamos hablando de una neumonía leve, entonces el tratamiento va a ser ambulatorio. Puede regresar a su casa. Si nuestra puntuación es 4 a 6, estamos hablando de una neumonía moderada y ya requiere tratamiento intrahospitalario. Y si bien nuestra puntuación es mayor a 6, también el manejo va a ser intrahospitalario. Entonces, la antibioticoterapia va a ser de real importancia y controversia a la vez, ya que, bueno, pues en la mayoría de neumonías van a cursar con infecciones bacterianas. Lo mencionó Mauricio, una clasificación importante, la lobulillar, la neumonía lobulillar, la intersticial y la lobar. En las neumonías lobulillar y lobar, principalmente van a estar causadas por microorganismos o bacterias. En este caso, esas dos van a ser comúnmente causadas por bacterias, mientras que por otro lado, la intersticial se asocia un poco más a virus. Pero en ocasiones esas neumonías intersticiales llegan a cursar con una infección bacteriana sobreagregada. Entonces también requieren el uso de antibióticos. Y entonces este uso de antibióticos debe de ser utilizado en base a microorganismo, edad y región en la que se encuentre, como lo vamos a mencionar conforme veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, en recién nacidos o lactantes, el uso principal de fármacos van a ser las penicilinas, en el cual podemos utilizar la ampicilina, 150 miligramos por kilogramo por día, más amicacina de 15 miligramos por kilo por día por 14 días. En caso de que la neumonía sea causada por Clamidia trichomatis, entonces vamos a agregar eritromicina, en un macrólido, 40 miligramos kilogramo por día por 14 días. En pacientes ya un poco mayores, ¿vamos a seguir utilizando las penicilinas? Sí. ¿Como cuáles? Pues la penicilina sódica cristalina en 100,000 unidades, una dosis cada 6 horas, o bien una otra forma o otro tratamiento podría ser la cefuroxima, de 100 a 150 miligramos por kilogramo por día. Aquí es importante mencionar, bueno, recordar lo que les mencioné al principio, que era importante de acuerdo a la edad, microorganismo y región, ya que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda también el uso en esta categoría, el uso de trimethoprim con sulfametaxazol en niños en este rango de edad. Sin embargo, aquí en México es muy común o abunda mucho el Streptococcus pneumoniae, el cual tiene resistencia a este fármaco. Entonces, aunque sí bien la OMS dice que es recomendado, aquí en México casi no se utiliza por esa alta resistencia que tiene. Muy bueno. Entonces, en caso de que llegue un paciente, seguimos hablando de niños, con un derrame pleural y que el agente causal de este derrame sea Staphylococcus aureus o Streptococcus pneumoniae, el tratamiento va a requerir que obviamente haya un drenaje, como lo mencionó Mau,
Y aquí el fármaco de elección va a ser la cefuroxima, igual 150, de 100 a 150 miligramos por kilogramo por día. Más, obviamente, el drenaje de este material purulento por medio de una sonda colocada con sello de agua. Un sello de agua. Ok. Ok. Entonces, para el tratamiento ambulatorio también se recomiendan las penicilinas. Lo recomendable sería que fueran intramusculares, pero en caso de que no se pudiera intramuscular, bueno, la recomendación por vía oral también sería la ampicilina o la amoxicilina. En caso de que estos sean alérgicos a las penicilinas, pues obviamente recurriremos a los macrólidos, como va a ser la eritromicina. En derrames pleurales, ya en niños mayores, ya hablamos de niños mayores de 6 años, se asocia más a Staphylococcus aureus. Y aquí lo que vamos a utilizar, bueno, en el anterior también era Staphylococcus aureus, pero ya por la edad, usualmente este estafilococo llega a ser resistente. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser una penicilina, sí, pero resistente, bueno, pero otro tipo de penicilinas. Podría decirse que una penicilina más fuerte, ya que este microorganismo puede tener resistencia a penicilinas convencionales, entonces lo que utilizaríamos sería una dicloxacilina. Si sospechamos que el agente causal es Mycoplasma pneumoniae, el tratamiento lo vamos a basar en macrólidos como el eritromicina o bien tetraciclinas ya en niños mayores de 8 años. En pacientes inmunocomprometidos, el tratamiento ideal, pues bueno, nuestros tratamientos ideales van a ser las penicilinas, pero también se deben de agregar fármacos activos contra bacilos aerobios gram negativos y Staphylococcus sp. Aquí es importante llevar un seguimiento en estos pacientes porque ya, como lo mencionan, son inmunocomprometidos. Si hay una neutropenia y no hay mejoría, entonces se requiere el uso de antimicóticos, porque recordemos que hay hongos oportunistas que se presentan en este tipo de pacientes. Lo mencionó Yediel al inicio, que también había otros tipos de microorganismos que nos iban a curar neumonía, como lo va a ser como puede ser Candida albicans. Entonces, por eso se recomienda el uso temprano de antimicóticos, porque puede que este sea el agente causal, ya por ser un paciente inmunocomprometido. Y en estos pacientes, el fármaco de elección o el que se utiliza más a menudo, aquí sí es el trimethoprim con sulfametaxazol. Y si se sospecha de neumocistitis Hirobeshi, también se utiliza trimethoprim. Neumocistis. Neumocistis Hirobeshi. Sí. Y bueno, aquí agregué una tabla de los principales agentes causados a las diferentes neumonías. Hay el fármaco de elección y su alternativa. Eso ya para que lo vean ustedes con más calma. Esta otra es de la guía de práctica clínica, que también nos habla del agente causal. Y estos agentes, o esta tabla principalmente es del tratamiento de las neumonías contraídas o asociadas a la comunidad, en adultos principalmente. Neumonías asociadas o adquiridas a través de la comunidad. Estos. Bueno, son tablas que sirven mucho. Y por último, este es el tratamiento, lo mencionó Yeriel también, en pacientes con una neumonía asociada a ventilación asistida. Entonces, aquí este es el tratamiento que se debe seguir en un inicio temprano con cefalosporinas, como puede ser ceftriaxona o ciprofloxacino, en diferentes, bueno, ahí están las dosis. En caso de percatarse de la neumonía tarde y que este ya haya generado factores de riesgo, bueno, pues ya vamos a usar los beta-lactámicos, más aminoglucósidos, más una fluoroquinolona. O bien, esto contra agentes como la pseudomonas, también cefalosporinas y, bueno, porque principalmente recordemos que van a ser agentes oportunistas como Staphylococcus aureus, pseudomonas, todos estos microorganismos oportunistas y que vamos a encontrar en el medio hospitalario, principalmente en los tubos y sondas de venoclisis,
sondas nasogástricas, ya que estas van a ser un medio de cultivo ideal para ello, para que haya un crecimiento de estos microorganismos. Y por último, vamos a recurrir al tazobactam, si en caso de que haya broncoaspiración, o piperacilina también. Piperacilina. Piperacilina, perdón. Entonces, también nuestros pacientes, lo mencionó Mau, pueden llegar a tener complicaciones. Entonces, estos tienden a cursar en casos de neumonía moderada y grave con una insuficiencia respiratoria. Entonces, el deber también es manejar esta insuficiencia respiratoria. ¿Cómo vamos a manejarla? Pues principalmente aspirando cuidadosamente las secreciones pulmonares, humectando ese aire, por ejemplo, con un humidificador, aportando una buena cantidad de líquidos y que no haya secreciones espesas o evitar que haya este tipo de secreciones. También la oxigenoterapia va a ser importante solamente cuando haya signos clínicos de hipoxemia. Esto con un saturómetro lo vamos a ver. Más bien con un oxímetro de pulso vamos a ver el nivel de saturación. Si está por debajo de 80, bueno. O si está por debajo de lo normal, pues vamos a utilizar esta oxigenoterapia. Y si bien esta insuficiencia respiratoria aumenta y se agrava más, bueno, pues vamos a recurrir a la asistencia de ventilación asistida, esto con criterios específicos, ya lo mencionó también el doctor, esto mediante una gasometría arterial, el cual nos va a decir nuestra presión parcial de oxígeno y de CO2. Recordemos que la presión parcial de oxígeno normal va de 80 a 100 milímetros de mercurio, mientras que la presión parcial de CO2 va a ir de 35 a 45. Entonces, si hablamos de que aquí nuestro paciente tiene menos de 60 en la presión parcial de oxígeno, ya hablamos de que hay una hipoxia. Pero si bien esta es menor de 60, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria que tal vez requiera o requiere una asistencia de ventilación asistida. Por otro lado, si nuestra presión parcial de CO2 aumenta más de 45, ya hablamos de un proceso de una hipercapnia. Y si es menor a 35, ya estamos hablando de una hipocapnia. Y lo mencionó el doctor, esto también es importante porque nos habla de una éstasis del CO2. Entonces, si nuestra presión parcial de oxígeno es de 30 y nuestra presión parcial de CO2 es de 65, vamos a meter al paciente a través de una ventilación asistida. Y esto también es importante, la presión parcial de CO2, porque nos habla de que, lo mencionó Mauricio, una de las complicaciones son las acidosis o alcalosis respiratorias, esto debido a esa presión parcial de CO2. Casi siempre acidosis, ¿no? A ver, tantito, en cuanto a esta insuficiencia respiratoria, es evidente que cuando un paciente tiene ya datos de insuficiencia respiratoria, pues ya está de alguna manera un compromiso importante. Lo mencionabas lo mencionaban hace rato ustedes en cuanto a que si se daba tratamiento ambulatorio o se internaba al paciente. Pues un dato de internamiento del paciente era estos datos de insuficiencia respiratoria. Si bien es cierto que a veces es leve, en donde, bueno, lo que puedes hacer nada más es darle una aspiración cuidadosa y humectación de las secreciones, bla, 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 todo lo que mencionas allí en cuanto a esto. La verdad es que estos pacientes sí requieren ya casi siempre del uso de oxígeno, ya sea no invasivo, por punta nasal o por mascarilla, o bien invasivo, ya por medio de la intubación, como mencionas también acá, ¿no? También eso va a depender mucho de la gravedad. Lo que quiero que les quede claro es cuando el paciente ya tiene datos de insuficiencia respiratoria, es porque ya está en el hospital el paciente, y una vez que está en el hospital el paciente, pues no nos detenemos en a ver si le ponemos o no le ponemos, ¿no? Estando en el hospital se le pone oxígeno de todas las modalidades, ¿no? Primeramente sin invasión y después, si lo requiere, obviamente, y como dices muy acertadamente, dependiendo de la gasometría, pues lo podemos llegar a intubar. Entonces, esto para que se considere, ¿no? Insuficiencia respiratoria es igual a ya una gravedad mayor en un paciente que tiene neumonía. ¿Vale? Sí, sí, doctor. Vale, pues síguele.
Bueno, perdón. Lo que tengan Bueno, por y ahí como al final. medidas generales, también el tratamiento se va o va a constar en aportar adecuados líquidos, electrolitos y calorías, esto por medio de bueno, esto a nivel endovenoso. También vamos a disminuir la fiebre por medios físicos o bien con fármacos antipiréticos, en caso de que presente. Si hablamos de un síndrome infeccioso, obviamente se va a presentar. También tratar en caso de que haya una acidosis, esa acidosis. Y en caso de que llegue a haber complicaciones, también eso va a ser importante, tratar esas complicaciones. Y aquí lo recomiendan lo que hemos venido mencionando un poquito atrás en las diapositivas, que no se recomienda el uso prolongado de venoclisis ni de ventilación asistida, ya que estos son medios de cultivo para microorganismos oportunistas, lo cual nos puede generar una neumonía nosocomial. Entonces, solo sería eso. Muy bien. Y bueno, Y pues medidas. nada más, perdón, el punto número 1 incluso tiene que ver con tu medida general que dices no se recomienda utilizar la venoclisis por mucho tiempo. El aporte de líquidos, electrolitos y calorías no necesariamente tiene que ser intravenoso, no necesariamente. Les repito, ya cuando el paciente está en el hospital, bueno, casi siempre utilizamos la vía intravenosa, casi siempre, sí, pero no es necesario, no necesariamente, pues líquidos le podemos dar vía oral. Ajá, y calorías, pues les podemos dar vía oral, ¿no? Claro, cuando se aporta, pues ya queremos aportar electrolitos, entonces sí le damos intravenoso al paciente, o les digo, es lo más frecuente. Lo que les quiero que les quede claro es que no necesariamente, y llegando el paciente, pum, todo intravenoso, ¿no? También tenemos que utilizar la vía oral, por supuesto. Ok, síguele. Y bueno, ya como medidas preventivas, esa diapositiva va relacionada a prevenir estas enfermedades nosocomiales a través de la ventilación asistida, pero pues medidas preventivas en general es así para evitar una neumonía, pues obviamente es tener un buen cuidado, una buena higiene, el lavado correcto de manos, incluso la utilización de vacunas. Las vacunas van a ser importantes aquí, ya que van a ser una manera preventiva para este tipo de infecciones. Hoy en día existen diferentes tipos de vacunas contra influenza, contra estreptococo neumonía. Entonces, la aplicación de estas vacunas es recomendable en adultos mayores, en Muy bien. niños, y así evitamos este tipo de infecciones. Y bien, las medidas preventivas para evitar las neumonías nosocomiales a través del ventilador, pues ya lo mencionó también el doctor atrás, la posición de la cabeza, un lavado estricto de manos, procesos de aspiraciones correctos, bueno, todo lo que ya previamente había mencionado el doctor, y aquí también está en la diapositiva. Evitar la alimentación enteral por medio de una sonda, si se puede oral, uso de humidificadores, fisioterapia, bueno, esas serían las medidas preventivas y eso sería todo por nuestra parte. Muy bien, muchachitos. Pues creo que está muy completo. Muy completo. ¿Tenemos algún otro tema pendiente para hoy? ¿O no? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Pues, doctor, seguiríamos nosotros, pero nos toca, ¿cómo se llama? Tosferina y difteria. Ah, ok. Pero no sé si por la hora sí nos dé chance. Bueno, son 10 ya para la 1 o... No, sí, lo vemos en la siguiente clase. Nomás quería saber qué otro tema teníamos ahí en el tintero. Porque en 15 días más o menos, yo creo que ya estamos en fechas del segundo parcial, ¿sí? Y ya tenemos que tener al menos cubierto el programa hasta el segundo parcial, que por ahí les hice llegar, ¿no? Entonces, nada más para considerarlo, pues, y que nos ajustemos. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces probablemente veamos unos 3 o 4 temas en la siguiente, pues esos son temas cortos, relativamente cortos. Entonces vamos a ver si nos da chance de verlos
en la siguiente semana no nomás 2 temas, sino un poco más, ¿no? Podemos ajustarnos a 3 temas tal vez, o si podemos 4, ¿vale? Todo depende. Preparen cómo va, los que siguen y ya vemos. De acuerdo al tiempo, vemos si nos alcanza o si no, ¿vale? Sale, Vale, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, nos vemos. Bueno, pues damos por terminada la sesión de hoy y que tengan un buen día, muchachos. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor, igual. Hasta luego, que estén muy bien.